Saludamos a todos los hermanos por la paz del Señor. Bendiciones, hermanos. Todos bienvenidos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ya hemos estado orando, alabando y exaltando al Señor. Vamos al mensaje. Amén. El título de este mensaje: no sea solo oidor, sino hacedor. Por supuesto, ¿no? De la palabra. Oír su palabra y poner en práctica su palabra. Amén. Santiago, vamos a estar leyendo el libro de Santiago o carta de Santiago. Capítulo 1. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar desde el 21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro, ¿no? Su cara, pero porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida de cómo era. Nosotros olvidamos nuestra condición de pecadores. Y sigue diciendo: mas el que mira atentamente, no mirar por casualidad, ¿sí? Mirar atentamente, mirar y mirar y mirar y 1000 veces mirar en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la de la libertad, la que nos hace libre, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y persevera en ella. Debemos perseverar. El que persevera en mí, o el que permanece en mí, este lleva fruto. Es lo mismo, permanecer o perseverar es lo mismo. No siendo que oidor o olvidadizo. Si solamente oímos la palabra de Dios, vamos a olvidarnos. Es semejante oír la palabra de Dios solamente, es semejante ir y mirarlo al espejo, después nos vamos y nos olvidamos cómo somos. Sino hacedor de la obra. Este será que bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y si me amás, guardá mis mandamientos. Y si me amás, lee mi palabra, guardala, atesorala y ponela por obra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿sí? Sino que engaña su corazón, debemos refrenar nuestra lengua porque engañamos nuestro corazón, que fue comprado por la sangre de Cristo. La religión del tal es insignificante, es vana, o sea, no sirve para nada. La religión pura, ¿no?, que Dios quiere, y sin mancha, sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta: ayudar a los demás, el amor al prójimo, visitar huérfanos, visitar viudas, en sus tribulaciones, tiene muchas tribulaciones la viuda, y guardarse sin mancha, ¿no? Guardarse sin mancha del mundo, que esto lo tenemos que hacer también. O sea, prácticamente no estamos haciendo ninguna de estas cosas. Ustedes dirán: pero ¿cómo, no? Está bien, bueno, cuando se podía, ¿no? Hoy no se sabe porque la señora no está mal acá adelante, ¿no? Celia, hace un mes ya que no está. No está. Entonces no se sabe de esas cosas porque, bueno, supuestamente está con el hijo. Nunca quiso estar con el hijo, pero bueno, en todo el tiempo que estuvo esta mujer Celia, la ayudamos, ¿no? A los huérfanos, ¿no? A las personas, por ejemplo, yo lo tomo esto como los pobres también, ¿no? Se les ha ayudado en los pocos que somos, en lo poco que tenemos, ¿no? En las pocas fuerzas, porque estamos, la mayoría estamos débiles, ¿no? No en la fe, sino débiles en nuestros cuerpos, ¿sí? Y tratamos en todo lo posible mantenernos sin mancha del mundo, ¿no? Del mundo y de la falsa doctrina. Entonces, dentro de todo estamos
tratando de forzarnos, ¿no? Porque dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Estamos forzándonos para agradar al Señor. Entonces, no es que hay que oír solamente, hay que retener la palabra y no ser un oidor olvidadizo, como decía la Escritura. Cuando uno es solo oidor, se va a olvidar de la palabra, como dije. Y da lugar ¿a qué? Al maligno, el cual te quita la palabra. Si yo le pregunto a ustedes qué hablamos el domingo pasado, qué hablamos el otro, por ahí ni se acuerdan. Por ahí ni se acuerdan. Entonces, a eso se refiere también que vamos y miramos, porque dice la Biblia, habla como si fuera un espejo. Y nos miramos en el espejo, después nos olvidamos de cómo éramos. ¿Sí? Esto es parecido al honrar a Dios de los labios para afuera, y no en nuestro corazón como Él quiere. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? En nuestro corazón, porque supuestamente le entregamos todo nuestro corazón a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda, ¿no?, tu mente, y a tu prójimo de igual manera. ¿Te das cuenta? Y Él dice que de esa forma es la forma de buscarlo, es en nuestro corazón. Si no, es en vano buscarlo. No sirve para nada. Porque acá dice la religión del tal es vana. ¿Sí? Ahora Tito, vayamos a Tito 1:9. Tito 1:9. Está hablando, ¿no?, del obispo, ¿no?, del pastor, ¿no?, de la persona responsable, cómo tiene que ser, ¿no? Que si esta persona, pero todos debemos retener la palabra, ¿no? Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que os contradicen. Siempre va a haber gente que te va a contradecir. No, esto no es así, esto no es así, pero ni siquiera pone ningún fundamento. ¿Te das cuenta? Hablan por hablar, por eso habla de refrenar nuestra lengua, del mal. Si no retenemos la palabra, no podemos convencer ni exhortar a nadie. O sea, nosotros tenemos que estar mudos, pues si no entendemos la palabra, deberíamos estar mudos. Por eso dice que mejor ser sabio. ¿El sabio qué hace? Calla. Cuando no sabe un tema, hay que callarse. Eso es lo que Dios nos dice. Yo, por ejemplo, en ciertas otras áreas que yo desconozco, trato de no hablar porque no es mi tema. Yo hablo lo que está relacionado con la palabra, lo que uno conoce. Ahora Apocalipsis 3:11, vamos a leer alternado 3:11 y 3:3. Lea uno el 3:11 y lea el 3:3 el otro. ¿Qué dice? Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sí, y otro que lea el 3, versículo 3. ¿El 13? 3, Sí. 3, El 3. acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor está hablando, ¿no?, que Él viene pronto, ¿ves? Y concuerda el 11 con el 3, concuerda perfectamente, porque habla de su venida, ¿sí? Entonces está diciendo que retengamos, ¿qué cosa? La palabra que Él nos habló. Pues dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿sí? ¿Qué recibiste? Los dones. ¿Qué oíste? Su palabra. ¿Qué guardaste? ¿Qué guardaste? Porque si no te vas a arrepentir. Si vos realmente oís bien y guardás la palabra, siempre te vas a arrepentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas a ser un verdadero hijo de Dios. Job se arrepintió. Job entró en razón cuando los 3 amigos le estuvieron hablando, aunque no con verdad, ¿no? Estaban oscureciendo el entendimiento. Pero luego oró por aquellos transgresores, aquellos que lo estaban ofendiendo a Job, porque Job, Dios mismo habla de Job bien, ¿no? Incluso Satanás mismo estaba rodeándolo a Job, buscándolo para devorar, pero no hallaba falta.
¿Por qué? Porque Dios lo estaba protegiendo con su mano. Dice, quita tu mano de él y yo vas a ver cómo blasfemia en tu presencia. Es como ponerme acá yo en la presencia de Dios y blasfemar, como hacen muchos. Lo hacen normal, pero yo ni loco haría eso. Bueno, Job tampoco. Pues incluso la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, has hablado como una ramera, como una de aquellas mujeres hablaste. Insensata, ¿cómo yo voy a maldecir a Dios? Yo me voy a mantener íntegro. Y así todo se mantuvo íntegro, teniendo una enfermedad terrible, ¿sí? Entonces, si Job tuvo que pasar eso, que estaba prácticamente aislado del mundo por la enfermedad que tenía, no es que la mujer vino, la papachó ahí, le puso aceite, curó las heridas. No, la mujer de lejos ahí le decía, maldice a Dios y muérete. Aparte de todas las demás cosas que le pasaron. Todas las demás, claro, pero creo que esta fue la más terrible, la que más le dolió más a Job, que su mujer, que es la unión que tiene él, le diga eso acerca de Dios. Pero era el mismo Satanás hablando a través de la mujer. Entonces, ¿qué debemos retener? Su palabra. Cuando dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. A esto hay que poner mucha énfasis en velar, porque el Señor dice, velá, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si uno velaría, el diablo pasaría como desapercibido para nosotros, ¿sí? Como dijo un gran predicador, escuché, estaba durmiendo así, se movía la sábana ahí, como alguien se sentó, y se levanta, era vos, Satanás. Siguió durmiendo, no le importó. No debemos ignorar sus maquinaciones, como dice la palabra, pero tampoco preocuparnos, ya vamos a hablar de ese asunto. Entonces, velar no es solo estar viendo si viene el enemigo o ponerse la armadura de Efesios 6, que está muy bien hacerlo, pero debemos, como dice, recibir la palabra con mansedumbre, ¿no? Con gozo, prestar atención, guardarla muy bien y arrepentirnos, porque siempre uno peca consciente o inconscientemente, ¿no? Sí. Entonces, 1 de Corintios ahora. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 25. Fíjense, ¿qué dice acá? Parecido a los de Efesios, ¿no? 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? Vos ves una persona que juega al fútbol, corre en carreras de auto, o cualquier deporte, lo que sea, ¿no? O inclusive una materia, personas que van a la facultad, pero ellos que van a recibir una corona corrupta, un bienestar pasajero. Por eso es parte del mundo. Ahora entienden cuando Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los títulos, todo, las formaciones, lo que sea, todo, Pablo lo dice que lo toma todo por basura. Pero uno puede decir, pero algo hay que vivir, sí, pero tu afán no puede ser eso. No puede ser. No. Es bueno por ahí, yo diría, ¿no? Sí. Aunque el Señor dijo, por nada estés afanoso, ni siquiera por las cosas de Él. Pero yo me preocuparía más por las cosas de Dios que por las cosas del mundo. Entonces, pero nosotros una corona incorruptible, una corona que va a permanecer siempre en nosotros. Pablo dijo que tenemos lucha. Y estas luchas, como ya dijimos, ¿se acuerdan? Allá en la casa de la hermana, de Adela, luchas espirituales. Son luchas espirituales. Nunca dijo que no habría lucha, sino que no son carnales, no son contra seres humanos. ¿Y por qué? Vayamos a Juan. Juan 6. Juan capítulo 6, los últimos versículos, el 66, precisamente. Desde entonces... No. El Espíritu, 6.3. El Espíritu es el que da vida. Sí. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces está diciendo que el Espíritu de Dios, 6.63.
El Espíritu de Dios, ¿sí?, es el que da vida a nuestro espíritu. La carne, las obras de la carne, como habla Pablo en Gálatas, no aprovecha para nada. Todas las obras de la carne, todas generan muerte. Así que deberíamos cambiar el orden establecido por este mundo que dice a la carne buen provecho. Y decirlo cuando comemos la palabra de Dios. ¿No les parece? Es decir, qué buen provecho que tengo hoy. En vez de decirle a lo que entra por nuestra boca, es mejor darle provecho a lo que entra por nuestros oídos. La gente, en vez de luchar contra el pecado, incluso cristianos, en verdad están luchando contra Dios. Lo vamos a estar viendo eso. Hechos de los apóstoles. Esa es la lucha que tenemos contra el pecado, aunque Cristo ya nos libró del pecado. Pero nosotros tenemos que luchar contra el pecado. 5, 32, 39 de Hechos del Apóstol. Te voy a dejar así esto porque si no te va a prender la luz a cada rato. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Está el 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si el Dios no las podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. ¿Ves? No sea tal vez que estés luchando contra Dios. Eso es lo que muchos hacemos cuando estamos, en vez de luchando con pecado, ¿no?, estamos rendidos al pecado, o sea, obedeciéndolo, ¿sí? Entonces los discípulos hablaban de Cristo, su mensaje era central, y hablaban también la sana doctrina, y no querían oírlo, al contrario, se disponían en matarlo, porque a este Teudas y a este Judas lo mataron, ¿y qué? Perecieron todos los que lo seguían. ¿A quién tenían que haber seguido? A Cristo, no al hombre. Pero vos fijate en el versículo que le leyó Adela, el versículo 37 y el anterior, a estos hombres lo obedecían. Pero yo me pregunto, ¿por qué no obedecen a Cristo? Si a mí amás, obedecerme, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Él no son malos. No son, como dice la palabra textual, no son gravosos, no son para nuestro mal. Todas las cosas ayudan a bien, dice. Entonces los discípulos, aunque ellos sufrían, padecían, tenían tribulaciones, cárcel y todo, seguían. Y la palabra crecía y los números también de los discípulos crecían también. En aquel tiempo hay que entender, no en este tiempo. En este tiempo lo que está creciendo es la apostasía. Las iglesias están llenas, pero llenas de apostasía. El mensaje central es un Cristo aparente. Hablan de Cristo. Vendrán muchos falsos Cristos, falsos cristianos. Van a hablar de Cristo, ¿sí?, pero no van a obedecerle. Pero vos ves que esa obra están creciendo cada vez, ¿sí? Pero ahora como que se invirtió el rol. Pero el versículo 39, pero si la obra es de Dios, no la vas a poder destruir. A ellos sí lo destruyeron, ¿sí? Entonces, y este Gamaliel no era cualquier hombre, era un hombre importante en Israel,
dice que lo veneraba incluso. Les decía que se aparten de estos hombres, o sea, que no los mataran. No es que se aparten porque eran inmundos, ¿no? Sino que se aparten de ellos, pero que no lo mataran, porque estarían luchando contra Dios. Nosotros debemos estar siempre al servicio de Dios, no resistiendo a Dios. Como dice también en la palabra, ustedes siempre, dice, resisten al Espíritu Santo. Cuando resistimos el mensaje, estamos actuando en contra de él. Ahora vayamos a Santiago 4:7. Santiago 4:7. Y acá te lo está diciendo. Lo lee alguno. 4:7 de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Entonces debemos someternos a Dios primero, no querer resistir al diablo sin someternos a Dios. ¿Y por qué someterse a Dios? Porque si no es imposible. Ahora anda a Hebreos, ahí cerquita, Hebreos, los últimos capítulos, el 12, versículos 28 y 29, léete, Reinaldo. Hebreos 12, 28 y 29. Está ahí cerca, no te podés equivocar. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿te das cuenta? Dice, recibimos que un reino inconmovible, que no se va a mover. Mire que dice que cielo y tierra se van a mover. ¿Te das cuenta? Incluso también las potencias de los cielos se van a conmover, se van a mover, quiere decir. Pero Dios es inconmovible, incorruptible. Entonces, ¿qué dice? Tengamos gratitud. Y mediante a esa gratitud que tenemos, sirvamos a Dios. ¿Por qué no le sirven hoy en día? Con temor y reverencia. Y agradándole con todo, agradándole en todo, con temor y reverencia. Y vos ves todo lo contrario, porque no temen a Dios realmente, no tienen sabiduría. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No porque Dios sea malo, no porque tenés que tener miedo a Dios, sino reverencia. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego que te consume. También es fuego purificador, pero es fuego consumidor. Acá ya utiliza el fuego para consumirte, para desintegrarte. No sé qué palabra usar para que realmente teman, ¿no? Santiago 1, todos tienen que servir a Dios. Y él dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacés lo que yo te mando? Y esto es tan simple que oír la palabra. Y así todo, dice, tendrán comezón de oír la palabra, la verdadera palabra, porque la otra inflada sí la oye, les gusta y todo. Santiago 1, 12 al 16 leamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El 16. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. No lo estás llevando a otro extremo. Porque vos fíjate, debería decir, porque el pecado causa muerte, ¿o no? En vez de decir, amados míos, no erréis, debería decir, amados míos, no muráis, o no seáis condenados. Entonces esto comprende a lo que dice Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice que ¿quiénes van a recibir una corona de vida? El versículo 12. Que Dios ha prometido a quiénes. A los que ¿qué? Resisten la tentación. No, los que
¿Qué dice ahí? Bienaventurado el varón que soporta El 12. la tentación. El 12. Sí, la parte final. Porque Recibirá cuando de Dios haya que... resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y a los que le aman, ¿qué le resulta a ustedes? A los que le obedecen. A los que le obedecen la palabra, Dios los va a premiar. Les va a dar una corona. Van a reinar con Él. ¿Sí? Van a poder gozar del reino de Dios. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Pero siempre nos fijamos en todo lo demás. Nunca nos fijamos en buscar el reino de Dios y su justicia. Nunca, porque está separado esa palabra. ¿Sí? Si buscamos su reino y su justicia, siempre leemos con más énfasis, con más emoción. Todas las cosas por demás serán añadidas, porque es lo que buscamos realmente. No buscamos el reino de Dios y su justicia, buscamos la añadidura. Porque así, yo las veces que lo escuché de la gente, le ponía más énfasis en la parte final. Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Todos cuando lo leen esa palabra, en vez de decir, busca el reino de Dios y su justicia, no, busca el reino de Dios y su justicia, parece como que no lo quieren ni nombrar. Y todas las cosas serán añadidas, esa sí la nombran bien. ¿Entendés? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo leemos, cómo oímos, cómo hablamos, cómo somos, ¿sí? ¿Qué debemos retener entonces? Su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y yo le amaré. Escuchen bien, y yo le amaré. Y si no hacemos, Señor, eso, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahora vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del 14 al 23, lo leo que es larguito, ¿sí? También os rogamos, otra cosa más que ruega Pablo, hermanos, que amonestéis a quienes, a los que son ociosos, que alentéis a los que tienen poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Ves? Va a haber maldad incluso entre los cristianos. Antes seguid siempre qué cosa, lo bueno, y unos para con otros y para con todo. Acá se refiere para los cristianos y para la gente del mundo, ¿sí? Estad siempre ¿qué? Angustiado, triste, cabizbajo, ¿qué dice? No, estar siempre gozoso, orar siempre, ¿no? Sí. Sin cesar. Da gracia en todo lo que vos hagas, da gracia a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Se puede apagar el Espíritu? Sí. No menosprecéis la profecía. Examinarlo todo. Retener, ¿qué cosa? Lo bueno. Y dice acá, el que lucha de todo se abstiene. Acá dice la misma palabra. Absteneo de toda especie de mal. Y el mismo Dios, cuando hagas todo eso, y el mismo Dios de paz, os va a santificar por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos ante la venida de Jesucristo? Leyendo todo esto, ¿cómo estamos? No estamos. Todos dicen que están todos preparados, y nunca lo escucho hablar de todas estas cosas. Siempre que Dios es bueno, que esto, que lo otro, pero yo no lo veo preparado. Incluso se quieren ir antes de la tribulación, cuando eso no es bíblico. No ponen ningún fundamento. Yo tengo 28 preguntas para los pretribulacionistas. A ver si la contestan. No las puedes contestar y siguen siendo rebeldes. Dios viene ahora ya, mañana viene. Ahora andan poniendo ahí, incluso en el grupo, pusieron que ya estaba el antimesías, el anticristo. No está el anticristo todavía. Todo basura, ¿te das cuenta? Y ya están en Israel ahí, celebrando porque ya vino el Mesías, el supuesto Mesías, y sabemos que todavía no puede venir Cristo. Todavía no puede venir Cristo. Tiene que estar el templo, tiene que estar el hijo de perdición, el anticristo, el hombre de impiedad, y tiene que estar también la abominación desoladora. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Justo, fíjate que utiliza la palabra entienda.
¿Qué dice Daniel, en Daniel 12? Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Y de qué habla eso ustedes? El arrebatamiento. Y si ustedes leen el último sello, y leen el último sello, y el Señor mismo lo lee complementario con Mateo 24, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Quién puede estar de pie para la venida de Cristo? Porque el último sello dice, y ha llegado, todavía no se presentó, pero ha llegado el día de su ira. ¿Y quién podrá estar de pie para ese día? Solamente los cristianos. Y ahí sucede el arrebatamiento. No sucede ni antes ni en la segunda venida, porque muchos juntan la segunda venida con el arrebatamiento. No es así. Busquen, lean, no me crean a mí, créanle al Señor. Entonces, venzamos al mal con el bien, hermano. Ahora Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Pueden leerlo ustedes. Doce 21 de Romanos. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Solamente con Dios podemos vencer el mal, porque Dios es bueno. Solamente de esa manera. Segunda de Timoteo ahora. Segundo de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Acuérdense del mensaje, no sea solo oidor, sino hacedor de la palabra. Romanos 12, 21. ¿Qué dice? Así que, 15, sí. Timoteo. 2 Timoteo, perdón, 2, 15 al 16. 15 al 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el significado de profano, ¿no? El nombre profano en la Biblia son expresiones, charlas o conversaciones que carecen de reverencia, carecen de santidad o valor espiritual, son consideradas mundanas, vanas o irrespetuosas hacia Dios y hacia lo sagrado, y lo contrario a lo santo. Este lenguaje incluye blasfemia, chistes, burlas, palabras que corrompen. Por eso dice, toda palabra corrompida vamos a tener que rendir cuenta. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el tribunal de Cristo. O que deshonran a Dios. El término proviene del latín profanus, delante o fuera del templo significa, lo que indica que está fuera del ámbito santo. En griego significa bébelo, ¿no? Bébelos, que significa irreverente, vulgar o sacrílego. Vanas palabrerías. Pablo advierte a Timoteo que evite profanas y vanas palabrerías, que son conversaciones vacías, huecas, que llevan a la impiedad. Más y más conducen a la impiedad, dice, ¿no? Sí. Es una irreverencia hacia Dios que implica profanar su nombre, ya sea de jurar en falso o usar lenguaje insolente y blasfemo. Es tratar lo sagrado como común, como algo común. En la raíz hebrea, chalal, que sugiere contaminar o tratar lo santo como si fuera ordinario o común. Es un contraste con la santidad. Mientras que lo sagrado se dedica a Dios, lo profano es lo secular, material o inmundo. En resumen, no se trata solo de grosería, sino de cualquier lenguaje que rebaje la dignidad de lo divino y contamine la integridad del creyente. Y nosotros antes éramos así, éramos paganos, éramos profanos. Ya no lo somos. Estamos llamados a ser santos. No debemos imitar lo profano. Entonces debemos usar bien la palabra que dice, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todos debemos ser aprobados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si lo usas, la vas a poner por obra. Amén.
Amén. Por eso dice que es una espada. La espada es para usarse, no para guardarla, ¿sí? Hay una biblioteca. Entonces debemos usar bien la palabra que oímos de parte de Dios y para eso debemos pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, Filipenses y cerramos. Filipenses capítulo 2. Filipenses, después de Efesios, capítulo 2, leemos del 13 al 16. ¿Sí? Pastora Marcela. 13 al 16. Porque, o cualquier otro que lo lea. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que he corrido, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Entonces, hasta ahí, hasta el 16. Entonces Pablo lo que dice, ¿no? Que, bueno, que realmente hagamos todo, ¿no? Para que en aquel día, cuando nos vayamos con el Señor, el día de Cristo, ¿no? El día del arrebatamiento, Él pueda gloriarse de vernos nosotros como hemos corrido, ¿no? Entonces, dice, debemos ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que es como malvada y perversa. Vos fíjate, ¿qué llama el Señor? Nuestro corazón. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, igual que esta generación. Fíjate, igual que en Génesis 6, así era el hombre. De continuo el pensamiento de su corazón era el mal. Entonces, nosotros debemos ser esa luminaria, pero antes de eso, antes de resplandecer como, vos fíjate, Moisés, vos fíjate que resplandecía cuando hablaba con Dios y se tenían que cubrir. Así fuimos revestidos nosotros. Hay gente que nos dice eso, gente de la calle, gente del mundo. Vos tenés un brillo, te dice. No dice que estás resplandeciendo, pero ¿qué te pusiste? ¿Una crema? ¿Te pusiste algo? No, a la pastora dice más, ¿no? A mí no, porque yo soy feo. Pero dice, para alumbrar a otro debemos obedecer a Dios. Pues como puse el ejemplo de Moisés. Moisés dice que obedeció a Dios prácticamente en todo. Yo digo prácticamente en todo, ¿por qué? Porque en un momento desobedeció a Dios. Dijo, háblale a la peña, y él golpeó la peña. En sí salió agua, pero, viste, nosotros dice, aireó, pero no pequé. ¿Te das cuenta? Siempre tenemos que ser manso y humilde de corazón como el Señor quiere, ¿no? Sean como yo, manso y humilde de corazón. Que Dios ponga, hermano, ese querer, oír su palabra y también ponerla en práctica, ¿no? Porque dice que Él pone el oír y el querer, pero nosotros debemos estar dispuestos, ¿sí? Dios no puede, y acá dice, asidos de la palabra de vida, aferrado a la palabra. Todo el tiempo tenemos que estar con la palabra, porque hay una guerra sucediendo afuera, no allá en Israel, sino hay una guerra espiritual que es más importante, que prestemos atención. Ahora Tito, vamos un poquito más. Tito, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 7 y 8, lean. Tito 2, 1, 7 y 8. Salten, lean el 1, el 7 y el 8. Porque, ya lo hemos leído, 2:1, perdón. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora otro que lea el 7 y el 8 de Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Seriedad, no chisteando, burlando, haciendo burlas, ¿no? Sí. Con seriedad, porque esto es serio la palabra. ¿Qué más? ¿Palabra? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exacto.
totalmente de acuerdo con la palabra, ¿no? Nosotros siempre tenemos que ser ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza lo mismo. Así como somos nosotros, por dentro y por fuera tenemos que ser buenos, ¿sí? Porque Dios nos manda que pensemos en todo lo bueno. En la enseñanza, a esto me refiero, la enseñanza, lo que aprendemos acá, llevarlo afuera, ponerlo en práctica, ¿sí? Mostrando integridad, ser íntegro, como Job mismo, ¿no? Que siguió manteniéndose íntegro, siendo serio, palabra sana, aunque yo estoy enfermo, predico la palabra sana, la sana doctrina. Y fíjate, esta doctrina sana te va a traer sanidad a tu alma, que es lo primordial. Es irreprochable, que nadie te pueda venir a decir nada, y si no, que te muestra fundamentos bíblicos. Aquellos que quieren contender, contengan con fundamentos bíblicos. Y no tenga nada que decir que el adversario, el diablito, que no tenga nada que decirme. Por eso tenemos que nosotros luchar contra el pecado. Filipenses 4:8. ¿No? Léelo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Ahora Efesios, vayamos a Efesios 5, 19 al 21. ¿Qué debemos hablar nosotros? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Debemos someternos nosotros, unos a otros, en el temor del Señor. Ahora, 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Por qué? La palabra, ¿cómo es? Es buena la palabra, ¿sí? Ahora leamos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, es inspirada por Él, a través de hombres, ¿no? En diferentes tiempos. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es buscar su justicia. Como dice, busca el reino de Dios y su justicia. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hace la palabra nos prepara para que tengamos buena obra. De otra manera no podemos tener buenas obras. Ahora Santiago 1, 19. Santiago 1, 19. Estamos siempre en el mismo lugar, yendo y viniendo, salteando un poquito la escritura. 1, 19. Pensé que ya terminábamos, pero no. Dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, para airarse. Entonces, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque el que mucho habla, mucho yerra, dice la palabra. O sea, mucho peca. Vayamos a ver esa palabra que está en Proverbios, capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras, ¿qué dice? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay que refrenar los labios. Por eso habla de refrenar la lengua del mal, ¿no? Uno puede enseñar todo así, pero bueno, siendo prudente siempre. Debemos ser prudentes. Acuérdense de las vírgenes de Mateo 25. Sí. Como eran unas prudentes. Y esas entraron, ¿sí? Entonces, por nada, dice, debemos estar afanosos, ni preocupados. Mateo 6. Vamos a Mateo 6, ya falta poco. Mateo 6, 25. Lo leo yo porque es largo. Mateo 6, 25.
Presten atención a esta parte, a todo tienen que prestar atención, pero más a esto. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra que es vida, que habéis de comer, que habéis de beber, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es más el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanás? Porque se afana la gente, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿O mentimos? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún ni Salomón, con toda su gloria, se vistió a uno igual que ellos, alguno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy existe, que es, y mañana se echa en el fuego, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis entonces, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos. Porque, ¿quiénes? Los incrédulos, los paganos, los profanos, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces vos no tenés que preocupar. ¿Por qué te las va a dar? Nunca ha habido un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Te das cuenta? Y esas cosas el Señor las va a añadir. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el futuro, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Saludamos a Eugenia. Gracias por estar, Eugenia. Ya vamos terminando. Y lo menciona nuevamente. Fíjense en Filipenses. Filipenses 4, léanse. Filipenses 4, del 4 al 9. Leo lo que escribió Eugenia. Entré tarde, estaba preparando las cosas para mi viaje de 4 días. Los vuelvo a ver en mi viaje. Tengan un hermoso día para todos. Dios los bendiga grandemente. Gracias, Euge. Buen viaje. 4, 4 al 9, lean. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Seguí hasta el 9. Perdón. Por nada estéis afanosos, si no sea conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que leyó el hermano Reinaldo. Entonces, ahora, primera de Pedro, debemos pensar en todo eso, lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo honesto, todo lo amable. Ahora, primera de Pedro, capítulo 5, el 7 al 11. Capítulo 5, del 7 al 11. Humillaos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo. En todo el mundo. Los verdaderos cristianos van a tener todos esos padecimientos, sufrimientos. En el mundo va a tener aflicción. El verdadero cristiano va a tener aflicción. Al verdadero cristiano no lo van a querer escuchar, ¿sí? Al cual debéis resistir firmemente. Como decía, someteos a Dios, resistid al diablo y ahí va a huir.
Así que, hermano, estemos prestando atención a la voz del buen pastor, nuestro mejor amigo, como hemos predicado el domingo pasado. Hola, amigo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Procuremos hacer su voluntad, confiemos en Él y en su palabra, y todo saldrá bien. Ahí sí, itihuelo. Ahí sí, todo saldrá bien. No como dicen los chantas estos de Kenia, ¿no? Que anda un profeta ahí mentiroso diciendo que es Elías, se están preparando, ya dieron fecha y todo, cuando el día, la hora nadie lo sabe. Ahora por último, y esto sí, por último, Apocalipsis 1:3. Y fíjense, ponga atención bien lo que dice la palabra, ¿no? 1:3 de Apocalipsis. Véanlo ustedes. Uno 3 de Apocalipsis. Léanlo pausado, despacio, para entenderlo. ¿Qué dice? Bienaventurado. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Te das cuenta? Todo está apuntando a la venida de Cristo. Debemos leer su palabra, debemos oírla, ¿sí? Y guardarla, porque el tiempo está cerca. ¿Para qué? Para que seamos bienaventurados. ¿Te das cuenta? Y esto, después léanse Mateo 5, por el tiempo no lo puedo leer, pero después léanse Mateo 5, bienaventurados, las bienaventuranzas, ¿sí? Los que sufren, los que padecen con persecución, los limpios de corazón. Bueno, así debemos ser en estos tiempos. ¿Es difícil? Sí, porque a la carne todo es difícil para la carne, pero al espiritual no, porque el espiritual no es reprendido por nadie. Así que debemos ser espirituales, porque el Señor dice que somos nacidos de agua y de espíritu, ya no más de carne y sangre, ya no más de carne y sangre. Si conocemos a alguien en la carne, no lo debemos conocer más, ni aún a Cristo. Entonces, seamos esos hijos e hijas espirituales que Dios quiere que seamos. Amén. Oremos, hermano. Amado Padre, precioso Señor y bendito Espíritu Santo, te damos gracias por la palabra de hoy, Señor. Que seamos esos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que es lo que tú más quieres, que seamos hacedores más bien, Señor. Pero necesitamos oír tu palabra, Señor, como hoy cantamos, Señor. Que es hermoso oír tu voz, Señor. Pero realmente, Señor, queremos obedecerte, Señor. Aunque tú sujetaste a todos, Señor, en desobediencia, Señor, para tener misericordia de todos. Queremos morir a esta naturaleza, Señor. Queremos morir, Señor. Y queremos, Señor, nacer, Señor, verdaderamente, Señor, creyéndote a ti, Señor. Queremos ser esos hijos e hijas, Señor, que sean obedientes, que sean irreprensibles, Señor. Que ya no seamos más esos niños influctuantes, esos niños rebeldes, contenciosos, Señor. Ayúdanos a morir, Señor, a todo esto malo que hemos leído, Señor, en tu palabra, que anda el hombre carnal, Señor. Pues ya no andamos más en la carne, Señor, sino en el Espíritu, porque mora el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Por eso queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender más tu palabra, a guardarla, a atesorarla, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que retengamos lo que tú nos has dado, Señor, lo que hemos recibido, que esos dones que tú nos diste, que lo retengamos, que retengamos tu palabra, Señor, para que nadie tome nuestra corona, Señor. Queremos reinar contigo, Señor. Queremos hacer lo que te agrada, Señor. Tú preguntaste si hallaría fe, Señor, cuando tú vengas. Queremos ser esos hombres de fe, aunque sea una fe muy pequeña, Señor, pero con esa nos basta, Señor. Porque tú, Señor, les vas a decir a los de tu derecha, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que esa palabra la recibamos con mansedumbre, que sea implantada en nuestro corazón y que de ahí nos salga más, Señor. Ayúdanos a proteger nuestro corazón, ese corazón nuevo que tú pusiste en nosotros, de todas las cosas malas que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos a guardarnos sin mancha de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, saludamos a nuestro hermano ahí, que hay un hermano visitándonos. Sea bienvenido, sea
bendecido con este mensaje. Y bueno, nos despedimos sin más. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos. Bendiciones, hermanos. Ahí los saludan. Mucha bendición. Paz. Que le aproveche este mensaje. Amén. Bendiciones. Buen viaje, Euge. Hasta pronto. Ay, no se apaga. No se quiere apagar. Quiere seguir.